Y vamos a empezar entonces nuestra reunión del grupo de estudios de tumores hereditarios de Latinoamérica, el ELEGET, recordándoles que tenemos traducción simultánea del portugués hacia el español y español hacia el portugués. Es solo acceder ahí abajo. Y hoy vamos a tener una discusión de casos, como siempre hacemos a cada 15 días del mes. Y la doctora Karin, entonces, del hospital de la Clínica Universidad de los Andes de Chile, entonces nos va a coordinar la discusión de casos clínicos. Entonces, doctora Karin, la palabra es suya. Muchas gracias y vamos a empezar entonces. Hola, Pablo, muchas gracias Natalia, que te veo por ahí. Me van a acompañar, están conmigo aquí Carolina Cares, la doctora médico genetista que ya ha presentado en este grupo, y también está conmigo la doctora, no sé si la ven, ¿se ven? La doctora Gema, que está de visita desde Ecuador, vino acá, así que me va a acompañar. Estamos acá todos muy contentos de presentar estos. Yo preparé 3 casos, pero yo creo que con 2 casos vamos a tener harto tiempo para discutir. ¿Ya? Muy bien. El primer caso. No avanza. Ahí está. El primer caso que queremos presentar es un hombre de 78 años, ¿ya? Que tiene como historia un cáncer de próstata tratado a los 74 años y un cáncer de páncreas tratado a los 75 años. El hermano falleció producto de una diabetes entre los 50 y 55 años y el otro hermano 68 años sano. Los padres vivieron hasta los 90 años, el padre falleció por un infarto y la mamá falleció producto de la edad. Por el lado materno, el único antecedente que tiene, que él reconoce, es de una tía materna con un cáncer de útero a los 70 años. Él no sabe si fue endometrio, cervicuterino, solamente tiene esa información. Son en total 15 hermanos y el resto de los hermanos son sanos. A los abuelos maternos no los conoció. Sí. Por el lado paterno, también son en total 15 hermanos, todos sanos, sin historia oncológica, y los abuelos paternos fallecieron a edad avanzada. En este contexto, bueno, la doctora Gemma, no sé si quiere comentar ahí respecto al diagnóstico del paciente de su cáncer de próstata y de páncreas. Sí. O som não conseguimos ouvir. No estamos escuchando a la doctora Gemma, está muy lejos. Realmente estaba muy pendiente del trabajo que realizan y es para mí un verdadero honor compartir con ustedes hoy. Con respecto a la parte clínica de este paciente, él tuvo un adenocarcinoma de próstata de tipo acinar, un Gleason 7, 3+4, de aproximadamente 2 milímetros, diagnosticado y operado en agosto de 2018. Sin otras lesiones específicas, por lo que no requirió tratamiento coadyuvante. Se realizó una prostatectomía radical sin complicaciones y justamente en el marco de un dolor abdominal inespecífico se le realiza un PET en donde encuentran un nódulo hipercaptante de aproximadamente 18 milímetros compatible con una neoplasia primaria a nivel de páncreas. Se realizó también una pancreatectomía más esplenectomía sin compromiso de los ganglios, catalogado como un adeno-CA de páncreas T1N0MC. Grado 3 básicamente, con margen de 1 milímetro, sin margen positivo.
En esas condiciones recibió un ciclo de quimioterapia con FOLFOX y al momento está en seguimiento por parte de oncología clínica. Bom, é um heredograma Bueno, bastante es un heredograma do ponto de vista muy del punto de vista oncológico para uma família aparentemente para una familia que aparentemente es larga. Tenemos ahí diversos indivíduos muchas personas de esta familia. Por el lado materno, tenemos 15 hermanos y por el lado paterno también tenemos 15 hermanos y aparentemente todos sanos, con excepción de una tía materna que tuvo un cáncer ginecológico, un cáncer de útero a los 70 años, pero la historia personal del señor, por ser en 2 tumores primarios, ya merece una investigación genética, ¿no? Porque él tuvo un cáncer de próstata, aunque a los 74 años el cáncer de próstata es un cáncer que ya se espera, ¿no? Para un hombre con una edad acima de los 70 años, aunque, como usted dijo, es un Gleason 7, entonces es un Gleason que por sí solo ya también merece recibir una investigación genética, no solo del punto de vista de diagnóstico de síntoma, de síndrome, pero también del punto de vista de tratamiento, de terapéutico. Y él tiene un segundo tumor primario, que es el adenocarcinoma de páncreas. Y entonces, por la historia personal, es necesario tener una investigación genética. Por su histórico familiar, no me llama mucho la atención una familia que es muy larga, tanto de la parte de la madre cuanto de la parte del padre, sin histórico de cáncer. Entonces, y también es posible ver que la generación que está abajo del probando, que son los hijos y sus sobrinos, que tiene alrededor de 40, 50 años de edad. Y también nadie ha manifestado ningún tumor, ningún cáncer. Entonces, es una historia familiar. Me parece que es pobre con el tema del cáncer. Investigaría el tema genético del probando por su historia y también para fines de terapia. No sé si Karin está de acuerdo. Sí, bueno, justamente Sí, justo. Pablo, el punto fue ese, ya no tenía historia familiar muy relevante, eran cánceres avanzados, pero el único criterio que aplicamos acá fue el de múltiples tumores primarios. Y finalmente la motivación de la familia o de nuestro caso índice era por sus hijas y el resto de su familia en el fondo en términos de prevención. Ella tiene una hija de 54 años. Una cosa, Karen, que este probando, ele fumava, tinha história de tabagismo. Era tabaquista, tenía una historia de tabaquismo o bebía o tomaba tragos o era obeso. Tenía obesidad. Ele tinha fatores de risco. Tenía factores de riesgo para cáncer. No se escucha, está muy lejos del teléfono o de la computadora, si puede acercarse. Tenía factores de riesgo, uso ocasional de tabaco, menos de 2 unidades a la semana. Además, presentaba dislipidemia y obesidad. Então tem fatores de risco aí. Entonces sí, tenemos factores de riesgos que están añadidos para cáncer
de páncreas. Y entonces es una historia que mismo un paciente que tiene 2 tumores primarios, pero si llevamos en cuenta que la próstata es un tumor muy incidente en la población masculina que tiene más de 70 años y con una historia de tabaquismo, dislipidemia, obesidad, o sea, sin una historia familiar que llame la atención, como es el caso de él, que no tiene una historia familiar. En realidad, si vamos a mirar, él no tiene criterios para síndrome de Lynch, ¿no? Si vamos a llevar en consideración los criterios de Bethesda, no es posible clasificarlo en síndrome de Lynch, pero él sí tiene 2 tumores primarios con un cáncer de próstata Grisón 7, entonces sin duda la preocupación de él por lo que ustedes hablaron es con el tema de la familia, de sus hijos, sus hijas, si quizás en el futuro, si él tiene alguna mutación generativa, por supuesto que sus hijos podrían impactarse. Esto también va a abrir espacio para la investigación de esta mutación en los hijos. Pero de hecho, me parece que la gran idea en este caso es que es solo probarlo por el mismo, para ver si hay márgenes para opciones de terapia, ¿no? Pero vamos a seguir con el caso. Vamos a ver. Es un caso muy interesante, Pablo. Te fijas, solo los criterios nos generan aquí una discusión. No sé si Carolina Cares quiere opinar algo en este minuto o más adelante y avanza un poco más. Sí, yo creo que avanza nomás, Cari. Ok, entonces discutimos con el paciente la opción de hacer un panel ampliado, considerando, ¿no es cierto?, que estos cánceres que él había presentado se podían asociar al síndrome de Lynch, al síndrome de mama ovario. Entonces hicimos un panel ampliado y, para sorpresa nuestra, identificamos una mutación en el gen MSH6, que es la que se muestra aquí, y además un factor de riesgo para cáncer colorectal en el gen APC, que es la isoleucina 1307K, la voy a discutir más adelante, y además 3 variantes benignas. Pero se fijan, encontramos una mutación patogénica en el gen MSH6. El paciente no tenía ninguna alteración en el número de copias, y aquí les muestro la mutación. Se trataba de una duplicación de 4 nucleótidos, esta AATC que están aquí, localizado en el exón 9 del gen MSH6, se duplica y genera un desplazamiento del marco de lectura, generando una proteína más corta. Esta alteración está ampliamente descrita en la literatura, o sea, en ClinVar, perdón, está descrita en ClinVar en pacientes con síndrome de Lynch, y también tiene suficiente literatura desde el año 2003 a la fecha que describen esta alteración en distintas poblaciones. De hecho, quería comentarles que fue descrita como una mutación fundadora en población judía askenazí, y resumiendo lo que se muestra de estas publicaciones es que justamente esta alteración en gen MSH6 se podría presentar con cánceres más tardíos. El tipo tumoral puede ser cáncer de colon, endometrio, gástrico, ovario, urinario y mama. Y los pacientes que tenían esta alteración completaban más bien los criterios Bethesda que los Amsterdam. ¿Ya? Así es que todo esto, se fijan, va en relación con lo que estábamos hablando. Así es que eso, sorpresa, una alteración en el gen MSH6. Estas son las guías, ¿no es cierto?, clínicas que se le asesoran a los pacientes portadores de esta alteración. Revisé el riesgo de otro primario, en nuestro caso índice, y en verdad es muy, muy bajo, tanto por su edad, ¿no es cierto? Y también comentarles, y aquí para generar la discusión,
es que esta misma alteración nosotros la identificamos en una familia hace mucho tiempo atrás, en otra familia, donde en nuestro caso índice tenía un cáncer de páncreas diagnosticado a los 41 años, madre portadora de la alteración sana y un tío que tuvo un cáncer hepático a los 63 años. O sea, nuevamente una familia que no está en un contexto de historia familiar y en este caso el único criterio fue el cáncer de páncreas a edad temprana. Y esta misma alteración también la encontramos el año pasado en otra familia, y en esta familia sí se da el contexto de mucho cáncer de colon. Aquí en este caso, nuestro caso índice tuvo cáncer de colon y endometrio tardío, a los 70 años, sincrónico. La mamá tuvo un cáncer de colon a los 69 años, viva, sana, impecable. Los tíos cáncer de colon y primos cáncer de colon. También hay varias personas sanas dentro de esta misma familia. Así es que eso, un caso interesante para discutir. Pablo, no se escucha. Esta familia Esta familia que está aquí ahora en la pantalla, en su presentación, esta familia, por lo menos, Karin, ¿no? Esta familia, entonces ahí sí rellena lagunas, rellena criterios, el criterio de Ámsterdam, 1, y 2, porque es posible ver que tenemos una historia familiar de muchas personas con cáncer colon retal, con 2 generaciones impactadas, con una de las personas que es un familiar de primer grado de los otros 2, y tenemos un diagnóstico de cáncer colon rectal antes de los 50 años, que aquí sería el primo de la probanda. Entonces, es una familia que sin duda alguna, cuando nosotros la observamos, es una familia que llama la atención por la historia familiar y la propia probanda por su historia personal de ella, que tuvo un cáncer colorectal y un cáncer de endometrio, mismo que sea en una edad más avanzada. Pero es posible ver que esta familia es una familia que rellena los criterios, que nos llama mucho la atención. Ahora, distinto de la familia que nos enseñaste en la primera diapositiva, que de hecho solo vemos ahí la persona y su tía. Esta familia también llama mucho la atención, porque también no hay una historia familiar que sea muy amplia. Es posible ver solo el probando con el cáncer de páncreas a los 41 años. Entonces me parece que solo este hecho de ser un cáncer de páncreas a los 41 años, esta persona ya merece, sin duda alguna, hacer la prueba germinativa. Ahora, la síndrome de Lynch, que se causa por mutaciones en el MSH6, de hecho, sabemos que el MSH6 y el PMC2 son los 2 genes menos penetrantes, que tienen una expresión fenótipa más liviana de la síndrome cuando comparamos con los otros 2 genes, el MLH1 y el MSH2, que son los genes que son mucho más penetrantes y que tienen su fenótipo es más fuerte. Entonces, pero de hecho llama mucho la atención, encontrar una variante del gene MSH6. Pero una cosa que ustedes no hablaron, Karin, fue el tema de la ascendencia de él. Él tiene ascendencia judaica, él es judío. No, él no declara nada. Esto es algo que voy a tener que preguntar ahora cuando le entregue el resultado. Sim, porque dos critérios também Sí, porque uno de los criterios también de prueba genética es justo si son los judíos askenazí por sí solo. Ya cuando tenemos esta información, esta población de personas ya merece ser probadas. Entonces, es una información muy relevante en el caso, porque como hablaste, es una mutación fundadora
de los judíos Ashkenazi. Entonces, él, por supuesto, puede ser que él tenga una ascendencia y él no sepa, quizás no lo sabe, pero es un caso muy interesante porque es un caso que no tiene historia familiar. Esto es lo que más llama la atención, no hay historia familiar. Sí, exacto. Pablo, la otra duda que teníamos al minuto de la discusión, yo hice el cálculo en Ask2Me y me muestra este riesgo para cáncer colorectal es muy bajito, gástrico muy bajo, vejiga urinaria sería algo, un pelo un poquitito más alto, pero básicamente ustedes en este contexto de un paciente de 78 años que ya tuvo estos dos cánceres, que está actualmente en controles oncológicos con imágenes, con PET y todo eso, le indicarían colonoscopía y endoscopía y algo más agresivo. Olha, Mire, él tiene una mutación, ¿no? En el MSH6, tiene una síndrome que le predispone al cáncer. También tiene 78 años. Ahí hay que poner ahí en la balanza, Karin. Hay que ver cuánto más es una persona, si se espera que va a vivir más 10, 20 años. O sea, me parece que es un tema que se tiene que poner enfoque con el equipo, porque si vamos a predecir que que él tenga más 15 años de vida, y entonces yo haría por lo menos una colonoscopía a cada, qué sé yo, a cada 2, 3 años para él, porque él tiene más 15 años, dependiendo, no sé cómo es, dependiendo de vida, más 15 años, aunque no tenga una historia familiar de cáncer colorectal también. Entonces, ya es una cosa que llama mucho la atención. O sea, yo también no sé cómo es el seguimiento de él, no sé cómo él viene siguiendo con sus colonoscopías, cuando fue la última vez que hizo una colonoscopía, pero si él tiene más 15 años, por lo menos más 15 años de vida, creo que hacer una colonoscopía a cada 3 años, hasta los 90 años de edad, me parece que sí, que puede ser una buena, no sé cuándo fue la última colonoscopía que hizo él, cuándo fue. Sí. No, tengo que entrevistarlo, el paciente está de viaje en Estados Unidos, así que cuando vuelva então. vamos a actualizar. Carolina. Sí, o sea, se ha comentado ya un poco lo distinto, ¿cierto?, que ha sido esta familia, lo inesperado que fue encontrarla. Yo creo que esto hace plantearse tal vez un revisar muchas veces los criterios, ¿cierto?, de derivación. Como además tenemos más disponibilidad de estudio genético, también eso es otra cosa que hay que sumar. Entonces es interesante ver que pacientes que tienen algún criterio importante, como este paciente que tenía 2 cánceres distintos, ¿cierto?, ya es un criterio que suma, que además para él era importante el tema de la consejería en sus hijas, ya con eso tal vez tomar la decisión de estudiar. O sea, dado que tenemos la posibilidad de hacer el estudio y por otro lado que tenemos también, digamos, criterios nuevos o poder plantearnos este nuevo análisis para indicar el estudio, bueno, es algo interesante y que puede cambiar también las guías de indicación de estudio. Sim, Carolina, uma coisa que a gente também tem que colocar em... Sí, Carolina, otra cosa que también tenemos que pensar sobre la mesa, poner sobre la mesa con este paciente es que está en tratamiento, está tratando 2 tumores, ¿no? Entonces, quiere decir, si él va o no a hacer la colonoscopia como seguimiento. Esto va a depender de muchos factores, como por ejemplo el tratamiento de él actual, cuál es su sobrevida, cuál es la sobrevida que esperan para este caso. O sea, él va a hacer, por ejemplo, PET scan de cuánto en cuánto tiempo. Esto puede muy bien reemplazar una colonoscopía a veces.
Y me parece que como es un paciente, si fuera un paciente hígido, me parece que la colonoscopia a cada 3 años para un paciente que es sano y saludable, ahí sí, pero ¿cómo hace un tratamiento de 2 tumores y está en seguimiento que hace PET scan? O sea, tendríamos que ver cuál fue la última colonoscopia que hizo, cuándo fue, y me parece que vale la pena hacer una de control y ver cómo está la situación, ¿no? Perfecto. Sí. Uma outra coisa é que ele tem uma Otra variante. cosa es que él tiene una variante patogénica en el MSH6. Entonces, como usted dijo, Karen, es una variante que genera un frame shift y un stop codon, ¿no? Es una variante patogénica en el MSH6, pero tiene una VUS en APC. Esa VUS en APC, Karen, Sí, quería como él comentar no sobre tiene eso. historia familiar, História familiar de como câncer él no tiene historia familiar de cáncer colorectal, él probablemente ya hizo colonoscopia alguna vez en su vida y esto no apareció, no tuvimos pólipos y sabemos que el gene APC, él tiene penetrancia completa, quiere decir, mismo la FAP atenuada tiene penetrancia completa. Entonces me parece que esta VUS se va a convertir, será reclasificada como benigna porque no tiene historia familiar de cáncer colorectal, de poliposis, el paciente no tiene pólipos. Entonces me parece que esta VUS se puede desconsiderar, que creo que quedaríamos con la variante patogénica en el gen MSH6. Sí, sí. Pablo, justamente iba a comentar, o sea, aquí tenemos un paciente que tiene 2 alteraciones, una patogénica en el gen MSH6 y además un polimorfismo, que es esta alteración que uno encuentra, que fue descrita en población judía askenazí, que es la isoleucina 1307 lisina, que es una alteración que no genera el fenotipo con poliposis y que aumenta levemente el riesgo a cáncer colorectal. Y lo que sucede es que genera un tracto de una región de 8 adeninas, al cambiar esta guanina por una adenina, y se generan mutaciones a nivel somático. En Clinvar, esta misma alteración que fue descrita hace muchos años por Laken, está clasificada como variante patogénica, incierta, probablemente benigna y factor de riesgo. Tiene todas las categorías por sí sola. En este gráfico muestro que esta alteración en APC está categorizada como un moderado a leve riesgo, por lo tanto, las recomendaciones de la guía de la NCCN es que los pacientes comiencen un screening a partir de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico de cáncer colorectal en la familia. Y como ya vimos, no hay antecedentes en la familia, así que yo creo que la sugerencia en este caso, al minuto de discutir con ellos la asesoría, probablemente la alteración de gen MSH6 va a ser, como digo, más importante, y esta alteración va a pasar a segundo plano, pero va a ser un screening más temprano finalmente. Mas Karen, é essa variante que ele tem no APC? Pero esta variante que él tiene, el APC, ¿esta es la variante, el APC? Sí, es la isoleucina 1307 lisina, es una variante que está descrita hace mucho tiempo por Laken y genera un factor de riesgo, como les mencioné aquí, ahí está dibujada. Mas volta no... Pero puedes volver, por favor, al examen del paciente, por favor. Vamos ver aqui. 13. A ver, aquí 13. Sí. É a 1307 mesmo. Sí, es la Então, 1307, sí. Entonces, Karen, él Exacto. probablemente tiene ascendencia judaica, tiene que ser judío, tiene 2 variantes en genes distintos.
Probablemente es de población judía Ashkenazi, que son muy frecuentes a menudo. Esta Exacto. persona sí tiene ascendencia judía, ¿no? Sí, fue interesante encontrar que las dos alteraciones han sido descritas como fundadoras en esta población. Sí, sí. Así es que esto ya, pero yo creo que hemos discutido el primer caso completamente y quisiera pasar al segundo caso, ¿les parece? ¿O algún Vamos. comentario más? Não, caso interessantíssimo, né? Interesantísimo este caso. Entonces, otra razón más para que él haga una colonoscopía de base ahora. Como les dije, no sé cuándo fue la última vez que hizo una colonoscopía, pero teniendo estas dos variantes, sí tiene un riesgo para tener un tercer tumor primario que sería el colorectal, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ya, Carolina, tenemos que convencerlo. Cuando llegue. Este es el segundo caso que queríamos presentar. Es un caso también interesante. Es un caso que fue visto inicialmente en otra institución, ¿ya? Es este hombre de 74 años, diagnosticado con un cáncer de colon a los 74 años el año pasado, que al estudio de la pieza tumoral se identificó pérdida de la proteína MLH1 en el tumor. Producto de este antecedente, de nuevo, o sea, no hay un contexto familiar, o solo una hermana que tuvo cáncer de mama a los 57 años, actualmente 58, por el lado materno, tampoco hay antecedentes de cáncer de colon, los hermanos tienen entre 63 y 58 años, entonces es una persona a edad avanzada que producto del estudio tumoral aparece una sospecha. Se le recomendó estudio genético, como digo, en otra institución, y se identificó una mutación en el gen MLH1. Producto de este estudio, se estudió este hijo de 49 años, que es el que nos consulta a nosotros. Y quien resultó positivo, portador de esta alteración en el gen MLH1, aquí está la alteración, es una alteración que genera un cambio aminosídico, que está descrita como patogénica muchas veces en ClinVar, 16 veces, y como les digo, su hijo sano, portador de esta alteración, nos consulta sobre su riesgo y viene a hacerse su estudio colonoscópico y endoscópico con nosotros. Y no sé si quieres comentar ahí, Gemma. Este paciente, un paciente masculino de 49 años con los antecedentes genéticos ya descritos, y en el marco de la vigilancia y de la solicitud de una colonoscopía se evidencia la imagen que ustedes pueden ver en sus pantallas a 60 centímetros del margen anal. Es una imagen de superficie rojiza de más o menos 25 a 30 milímetros de diámetro mayor. Este paciente se tomaron muestras de esta imagen, en donde se evidenció un adenoma tubular. Realmente, bajo estas condiciones de displasia moderada a severa, se le planteó la necesidad de realizar una colectomía subtotal. En la pieza macroscópica que pudimos evidenciar, teníamos esta lesión justamente, y que tenía displasia de moderada a severa, y en ella un foco de adenocarcinoma intramucoso moderadamente diferenciado grado 2, de aproximadamente 2 milímetros. La muscular de la mucosa estaba conservada y no había invasión a nivel de la submucosa. Eso en la parte clínica. A él se le practicó una colectomía subtotal. Así es que actualizamos el árbol genealógico, ¿no es cierto? Entonces tenemos
hijo que sano y producto de este, ¿no es cierto?, de este asesoramiento genético y clínico que tuvo en la otra institución y después con nosotros, en el fondo se identificó un cáncer de colon a tiempo, tratado quirúrgicamente solamente. Del resto de los hermanos, 2 de los hermanos de nuestro caso son no portadores de la alteración, y llama la atención que tiene una hermana menor de 37 años que tuvo cáncer de mama a los 27 años, que a ella no se le hizo un estudio dirigido del gen MLH1, sino que un estudio ampliado. Ella resulta negativo para el síndrome de Lynch, pero resulta positivo para una mutación en BRIP1. Como les digo, esto fue un estudio posterior, por lo tanto, nosotros no sabemos si nuestro caso de 49 años es portador o no de la alteración en BRIP1, y tampoco desean saber. Como parte de todo este asesoramiento que ellos tuvieron en la otra institución, les explicaron que este BRIP1 patogénico se asociaba a cáncer de ovario y no a cáncer de mama. Por lo tanto, podría ser simplemente un hallazgo y se interrumpió o quedó para discutir a futuro, digamos, esta información. Nosotros seguimos trabajando con el resto de las hijas mayores de nuestro caso índice. 3 de ellas se han estudiado y una resultó una chiquilla de 21 años portadora de esta alteración. É interessante esse heredograma, essa história. Muy interesante esta historia familiar, Karen, porque otra vez más nosotros vemos que el probando también nos rellena los criterios de Ámsterdam, porque es posible ver que tenemos solo 2 personas impactadas, afectadas por cáncer colorectal, y aunque uno de ellos tiene menos de 50 años, 2 generaciones, pero falta un tercer individuo en esta familia y probablemente será una cuestión de tiempo hasta que uno de estos hermanos, hay muchos hermanos, que uno de ellos venga a desarrollar algún tumor a lo largo de su vida. Y entonces esto nos enseña que los criterios de diagnóstico o de sospecha de una sospecha clínica tiene que ser ponderados porque la familia es muy dinámica. O sea, la historia familiar, ella se va a modificar con el pasar del tiempo. Entonces, ustedes pueden ver que esta familia hoy no rellena los criterios de Ámsterdam, pero puede ser que en el futuro, un futuro cercano, sí va a rellenar los criterios de Ámsterdam. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta familia? ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Van a hacer una prueba o no? Vimos que el probando tiene un cáncer en una edad más baja que 50 y él sí ya rellena criterios de Bethesda. En los criterios de Bethesda, este probando tiene que ser probado. No sé cómo es la inmunohistoquímica de la pieza del tumor, si tiene proficiencia o no de las proteínas de reparo. Esta es una información relevante cuando estamos hablando de cáncer colorectal. Entonces, hoy el cáncer colorectal y el cáncer de endometrio, ellos necesitan, el anátomo patológico necesita ser llevado a cabo con la inmunohistoquímica para las proteínas del mismatch repair, porque esta es una información muy relevante del punto de vista si va o no ser probado, del punto de vista hoy también terapéutico. Entonces, es una familia que tiene una mutación en el MLH1, que es un gene de alta penetrancia. Sabemos que los que tienen el MLH1, los hombres, tienen un riesgo de presentar cáncer del 53%. Es un cáncer de alta penetrancia para el colon retal.
Si vemos que la prevalencia del cáncer colorectal de la población es de 4,2%, el 4,2%, vas a tener ahí un riesgo de 53. Es un riesgo, de hecho, que es muy alto. Y también lo que llama la atención es la hermana que tiene la mutación en el gene BRIP1 y que sabemos que hace con que la mujer tenga de hecho un aumento de riesgo tanto de cáncer de ovario cuanto de mama también, ¿no? Y entonces realmente desarrolló un cáncer de mama alrededor de los 40 años. Entonces, sin duda, todos los hermanos, ustedes van a tener un gran trabajo porque vean cuántos Sí. hermanos tienen que ser probados, cuántos hijos del probando tienen que ser probados. Y vamos a tener quizás muchos sobrinos que son los hijos de los hermanos que también van a necesitar ser probados. Otra cosa que llama la atención en la historia de la familia materna es la cantidad de personas que tienen cáncer colorectal ahí en la historia familiar materna, ¿no? Sí, sí, ese es por el lado materno también hay una historia fuerte acá, en los tíos Isso. Da madre, né? abuelos. Los tíos Isso. de la madre, ¿no? Então é uma história interessante. Entonces es una historia interesante. Muy bueno. Sí. Les quería preguntar con respecto al BRIP1. Yo, de lo que averigüé en Ask2Me, yo creo que por ahí es que la otra institución desestimó el hacer estudios en el resto de la familia para este gen. O sea, a pesar de ser una alteración patogénica, ellos le dijeron que BRIP1 estaba solo asociado a cáncer de ovario y un cáncer de ovario que era bastante más tardío, o sea, a partir de los 50 años. Por lo tanto, ellos explican que este cáncer de mama que fue diagnosticado en esta paciente a los 27 años puede tener otro origen distinto al BRIP1 y este BRIP1 ser un hallazgo incidental finalmente. Y las recomendaciones que existen para BRIP1 mutado no hablan nada de mama en las guías de la NCCN y en las otras guías, y solamente habla o recomienda una salpingo-oophorectomía profiláctica a partir de los 45-50 años, y es la única recomendación finalmente. No sé qué experiencia tienen ustedes al respecto. Bom, a gente sabe que o BRIP1, ele é uma... Bueno, nosotros sabemos que el BRIP1 es una proteína importante que se va a vincular al PRCA1. Es una proteína importante que participa del mecanismo de recombinación. Entonces, si ustedes tienen esta mujer, ella hizo un panel, ¿no? Sí. Por isso que foi testado o BRIP1, porque ela... Por eso se probó el BRIP1, porque se sometió a un panel, ¿sí? Sí, sí, tal cual. Sim. Então, ela tem uma... Entonces, y ella tiene una variante patogénica en BRIP1, que es una proteína importante que participa de recombinación homóloga, y ella desarrolló un cáncer de mama a los 27 años. ¿Sabemos cuál es el tipo histológico de este cáncer de mama? ¿Era hormonal? ¿Era triplo negativo? ¿Sabemos o no? No lo sé, Pablo, no lo sé. Sim. Con razón. Mas eu não... Pero yo no me quedaría cómodo en decir que este cáncer de mama es esporádico, porque si ella tiene una mutación patogénica en BRIP1 con un diagnóstico a los 27 años, sin duda, yo diría que sí tiene una relación causal de la variante patogénica con este cáncer de mama y probaría a todas las personas, principalmente si tienes una historia ahí también de cáncer de mama en una tía, me parece que es mitad tía paterna, ¿no? Entonces este cáncer de mama sí tiene que ver con el BRIP1. Es un gen importante
que aumenta el riesgo para el cáncer de ovario y sí puede aumentar para el cáncer de mama. Pablo. Si ustedes van a entrar en el OMIN, él dice que el BRIP1 es un gene de susceptibilidad a cáncer de mama en una edad temprana. Perfecto. Oi, boa tarde, Karen. Buenas Hola, tardes, doctor. Karin. Hola. Hola, Benedicto. Eu estava aí ouvindo a apresentação, Karen. Muito interessante os casos. Desculpa, eu estava aí em tráfego e me atrasei, me desculpa. Sin duda, Pablo tiene razón. Nosotros tenemos familia acá en nuestros registros que mujeres con BRIP1 y cáncer de mama. Y hay en la literatura guidelines que asocian BRIP1 con cánceres de mama no hormonales, triple negativos. Y claro que sin duda ovário e tuba de falópio são as duas grandes preocupações. Pero eu não me quedaria tranquilo em uma mulher de 27 anos Exacto. com painel negativo para todos os genes e uma patogênica para BRIP1. Não podemos de maneira nenhuma afirmar que não há relação entre o BRIP1 com este câncer de mama. Talvez seria muito interessante fazer painel somático no câncer desta senhora para mirar se há pérdida de second hit, não? De heterozigose. Perda de heterozigose. Perda de heterozigose. De heterocigosis. Imunistoquímica para BRIP1. Eu não tenho essa informação comigo acá. Pero se tuviera inmunohistoquímica, se poderia hacer a inmunohistoquímica en la mama y ahí si la inmunohistoquímica es negativa porque no hay la proteína. Entonces, es un señal indirecto de que se tiene ahí una pérdida de heterozigosis. Pero un caso muy interesante. Yo pienso que hay que testar toda la familia, como Pablo dijo, y porque no hay como tener una mujer de 27 años poner esto en la cuenta del esporádico, ¿no? Yo pienso que no hay cómo hacer eso. Sí. Muy interesante, Karen. Es complicado, sí. Va a ser una situación, como les digo, yo estoy trabajando con este familiar. La información y el asesoramiento genético que ellos recibieron con respecto a esta alteración en BRIP1 fue en relación solamente al cáncer de ovario y que no explicado todo este caso, por lo tanto la guardaron en un baúl, la vamos a ver más adelante. Por ahora nos centramos en el síndrome de Lynch, y de estas 3 hijas que ellas evaluaron, la más grande, o sea, la hija de 21 años resultó portadora. Pero yo insistí en ellos que a lo mejor verlo más adelante, lo he tratado con mucho cuidado, le digo, porque en el fondo ya padecer del síndrome de Lynch ha sido una información fuerte desde enero a la fecha, porque estamos hablando de muy pocos meses, y además a eso sumarle el BRIP1, entonces hay que esperar que ellos asuman, ¿no es cierto?, la información que se les ha ido entregando. Y en el caso de esta hija de 21 años, ya fue vista por nuestro grupo también, y en el fondo asesorada respecto a su riesgo aumentado y la necesidad de hacer colonoscopía y vigilancia ginecológica, gástrica, además de otros exámenes generales. Viu, Karen? Karen, eu estou abrindo aqui o PubMed
Viste, Karen, yo abrí aquí el PubMed para hacer una investigación rápida de BRIP1 y cáncer de mama. Y hay muchos artículos que nos enseñan que hay una relación, sí, un aumento de riesgo de BRIP1 y cáncer de mama y ovario. Sí. Sí, yo también hice esa búsqueda, pero como les digo, el hecho de que hubieran recibido otro asesoramiento genético antes en otra institución ha sido un bloqueo para lo que nosotros pudiéramos con Carolina tratar de ahora manejar. Yo creo que voy a darles un tiempo de a poquitito y ir abordándolo. Sí, hay incluso una publicación, Karen, en un journal que es muy fuerte, que es la American Association of Cancer Research, una de las principales revistas americanas de investigación. Y acá se dice que hay riesgo, sí, para cáncer de ovario y cáncer de mama. Entonces, es un paper reciente, 2021, y hay relación, sí, acá. Entonces, yo pienso que vamos despacio, con tiempo para orientar la consejería genética de una familia grande así, pero yo no dejaría sin poner en la Exacto. ecuación el BRIP1 patogénico para mama, porque todos ahí deben tener hijos, ¿no? Esa generación ahí. Claro. Entonces, hay chicas, hay chicos, y para planear los hijos, si quiere hacer algún diagnóstico preimplantacional, porque cáncer de ovario va de 1% para 10, 12%. Entonces, es un riesgo que se multiplica por lo menos por 10 en una situación de un tumor que no tiene screening y extremadamente mórbido. Entonces, hay que tener cuidado. Esas situaciones nos dan angustia, ¿no, Karen? Sí, sí, y mucha angustia porque estoy entregando resultados negativos aquí y respecto al síndrome de Lynch, pero no sé qué sucede con ellas respecto a BRIP1. No sé si... entonces es complicado porque les advierto siempre, ojo con esta información, no podemos relajarnos, pero es complicado, doctor, porque hasta dónde quiere escuchar la familia, finalmente. Só checa, Karen, o tipo histológico. Solo hay que chequear el tipo histológico del tumor, Karen. Es una información muy importante para ayudarnos, Natalia. ¿no? Karen, hola. El tema de comunicación es muy complejo, pero cuando nosotros pensamos en la realidad, creo que es mucho más fácil hasta para la familia, para que puedan comprender. Y lo que hacemos mucho es traer la información de una manera clara y científica, que hoy, con las discusiones que tenemos en el mundo científico, hay un nuevo concepto sobre la mutación del BRIP1. No tenemos que decir que se quedó ahí guardado, eso que ahí se queda muy pesado para que puedan entender, pero traer que hoy, ya que tenemos la información del BRIP1, de hecho, es posible ayudarlos a tener una luz para la prevención a las mujeres principalmente. Hoy tenemos un conocimiento nuevo y siempre trae para los pacientes que es un conocimiento nuevo, algo que ya tenemos fundamentado, que es una mutación por su historia familiar, que es difícil de hecho. Es un rompimiento de expectativas, ya que todo está solucionado en términos de síndrome de Lynch y ahora viene una nueva información. Pero cuando traemos esto con la realidad, con el concepto científico, la familia se queda más confiante y ahí sí logra llevar a la prevención de una manera más apropiada. Muchas gracias, Natalia. Sí, una cosa que siempre hablamos también, Karen, como ejemplo, son los criterios de NCCN para cáncer de mama y BRCA1 y 2. Ya se cambió 3 veces ese año.
Estamos en Guau, la versión 3. Entonces es muy guau. dinámico. Se cambia, Sí, se cambia, se cambia. sí, Entonces hay que poner esto muy transparente, muy claro para la familia, sí, que no es una verdad absoluta, son verdades transitorias y se cambia, se puede cambiar de un momento para otro. exacto. ¿Quiere alguna otra consideración ahí en esta familia? Porque estamos ahí con nuestro tiempo, ¿no, Sí, Pablo? no, yo estoy ok. Había traído un tercer caso, pero yo creo que lo voy a guardar. Es un BAP Eso, 1. Voy a dejar aquí un mensaje, un BAP 1. perfecto. Pablo, por favor, asuma ahí. Bom, então, muitas graças. Bueno, entonces muchas gracias, Karin. Carolina, muchas gracias por su presentación. Fue muy interesante los dos casos clínicos que nos enseñan que hacer oncogenética es más difícil de lo que se imagina. No es solo seguir criterios, no es solo seguir los guidelines. Nos damos cuenta que cada familia, siempre digo esto, cada familia, cada persona es única, cada familia es única, y las familias a veces no se encuadran en criterios clínicos y ni en guidelines. Y es por ello que nosotros, los clínicos, los profesionales que lidiamos con estos pacientes, vamos a tener la sensibilidad, dependiendo del caso y de la familia, de cómo vamos a conducir toda la vida, el seguimiento, los exámenes. Entonces, estos casos solo nos hacen reflexionar de cómo cada persona es única y cada familia es única y cómo las familias van cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces son dos casos que la doctora Karin nos trajo aquí que nos enseñan esto. Muchas gracias. Y vamos a cerrar ahora recordándoles que el doctor Benedicto, el AGET 20 años, de aquí en São Paulo, vamos a esperar la presencia de todos y estamos muy emocionados por este congreso y esta conmemoración de los 20 años del LAGET. Sí, muchas gracias a todos y ahora vamos a cerrar nuestra reunión de hoy. Muchas gracias. Gracias, Karin, Pablo, Chao, Natalia. gracias. Chao, chao. Chao.